soy de los que viven una eterna Eucaristía. Hijo soy de los que viven bajo el amparo de María. Buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes que siempre están ahí en sintonía con nosotros a través de ese espacio de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, este espacio conociendo nuestra doctrina católica. Qué bueno que están siempre ahí en sintonía, que están con nosotros, que día tras día, en el trabajo, en el camino, donde quiera que están, pues ahí están siempre en sintonía, ahí están unidos a nosotros, dispuestos siempre a seguir este espacio de formación, seguir conociendo, aprendiendo más sobre nuestra doctrina católica. Pues vamos, hermanos, hermanas, a ponernos en las manos del Señor. Vamos a abrir nuestro corazón una vez más, a poner en Él nuestras manos, nuestras vidas, nuestro caminar. Sabemos que tú eres, Señor, nuestro compañero de camino, que tú estás siempre con nosotros, que tú nos sostienes y acompañas siempre a lo largo de nuestro caminar. Por eso, Señor, nos abrimos a ti y queremos implorar de tu presencia en medio de nosotros, en medio de nuestras familias. Señor Dios nuestro, aquí estamos, queriendo, Señor, abrir nuestro corazón a ti, queriendo abrazar tu plan, tu proyecto en nuestras vidas. Imploramos de tu gran bondad, de tu gran misericordia, que seas tú que sigas dirigiendo y acompañando el peregrinar nuestro, el de nuestras familias, el de cada uno de aquellos hombres y mujeres que de una manera u otra, Señor, mueven su corazón hacia ti y quieren encontrarse contigo. Derrama copiosas bendiciones, Señor, en cada uno de aquellos jóvenes que inquietos, Señor, te van buscando con sincero corazón. Toca también a aquellos que están caminando por sendas extraviadas, que están esclavizados del mal, de los vicios, de todas las realidades que el mundo le presenta. Derrama, Señor, tu gracia en cada uno de ellos y llévales a una experiencia de transformación, de conversión, de vida nueva. Y a nosotros, Señor, anímanos cada día a poder seguir siendo testigos de tu reino, poder seguir proclamando y anunciando que tú estás vivo, que tu presencia, tu bondad y tu amor nos acompaña, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así, Señor, podamos todos transformar y cambiar la realidad del mundo en que estamos. Poder ser todos nosotros evangelizadores, propagadores de tu palabra, anunciadores de tu mensaje de salvación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos y hermanas, iniciamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Vamos pues a hacer una mirada hacia atrás, hacia lo que hemos visto. Recuerden que estamos tratando el tema de los sacramentos, la experiencia de nuestra vida, nuestro caminar, la realidad de nuestra vida de fe y sobre todo estos sacramentos que son instituidos por Cristo. Y ya veíamos cómo se nos presentaba la realidad de la división de los sacramentos, los cuales se dividen en tres grupos: sacramento de iniciación, sacramentos de curación y sacramentos al servicio de la comunidad. Pues ya vimos los sacramentos de iniciación y empezamos a ver los sacramentos de curación. Dentro de ellos, el sacramento de la penitencia o la confesión o reconciliación, ya lo vimos. Pues vamos a iniciar hoy con el segundo sacramento de curación, que es la unción de los enfermos. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente, a ese Señor sufriente glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Piensen, mis hermanos, hermanas, que este es el principal sentido del sacramento de la unción. Lamentablemente muchas veces lo vemos o lo tomamos como el sacramento y imploramos, buscamos
del presbítero cuando tenemos un enfermo, muchas veces, para que lo ayude a bien morir, o pensando que es para que muera. No. Con la sagrada unción de los enfermos y la oración de los presbíteros, toda la iglesia lo encomienda a ese enfermo, lo encomienda a ese Cristo sufriente, ese Cristo que padeció en la cruz, ese Cristo sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Fíjense que es de sanación el sacramento. Es un sacramento de sanación física y espiritual. Entonces, para que los alivie y los salve. Es un sacramento de sanación. Sana el cuerpo y sana el alma. Entonces, no es solo un sacramento pensando en la muerte, no. Es un sacramento de sanación, que es para que el Señor lo alivie y lo salve. De igual manera, se anima a aquellos sufrientes, a aquellos que están enfermos, a contemplar a Cristo. A que ellos libremente se unan a la pasión de Cristo. San Pablo, recordemos, decía que él se alegraba de sufrir en esta carne, porque sentía que con ello estaba completando lo que faltó a la cruz de Cristo. Así decía San Pablo en su realidad, en sus sufrimientos, en su realidad humana. Vamos a ver entonces el fundamento en la economía de la salvación, en el proyecto de Dios, en el fundamento de este sacramento. La enfermedad en la vida humana. La enfermedad, partiendo de ahí, y que es un sacramento para enfermos, por eso le dicen unción de los enfermos, la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. La enfermedad, el sufrimiento. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites, su finitud, saber que somos finitos, tenemos un límite. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Nos pone frente a ella. Por eso la enfermedad y el sufrimiento han sido los problemas siempre más, los problemas más graves que han aquejado a la humanidad. Son de los problemas más graves que la humanidad ha tenido en su vida. Porque en la enfermedad el hombre experimenta su impotencia. ¿Qué hacer? Y a veces incluso personas, fíjense que muchas veces aún teniendo grandes cosas, ahí no vale dinero, no vale puestos importantes, influencia social, no. En esa realidad ahí, en ese momento muestra lo que es la impotencia, muestra también los límites y la finitud del ser humano. Los límites que podemos llegar hasta un punto, pero hay un momento en que ya no podemos pasar de ahí, no hay manera. Entonces la enfermedad nos pone frente a esto. La enfermedad nos pone frente a esa realidad propia de nuestra vida. Por eso toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Nos puede poner frente a la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede llevarnos a eso. Puede también la enfermedad hacer a la persona más madura también. Puede ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volver hacia lo que sí lo es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Y eso es claro, es evidente. Pero claro, no debemos esperar y llegar a padecer una enfermedad, a llegar a una experiencia de sufrimiento, de dolor, para voltear la cara hacia Él. Para ir constantemente en esa búsqueda de Dios, ese querer retornar, volver a Él.
Claro, no sería lo necesario, no sería lo... Sin embargo, muchas veces, como es un punto crítico fuerte en nuestras vidas, como es una realidad que nos repliega, nos pone frente a nosotros mismos, como nos pone frente a la realidad de la muerte, entonces nos lleva a pensar, nos lleva a voltearnos hacia Él. Como la enfermedad nos hace poner, entrever la muerte y entonces nos lleva a mirar a Dios, nos lleva a mirar esa experiencia de Él. Por eso decimos que la enfermedad puede conducirnos podemos tomar dos posturas frente a ella, frente a la enfermedad, dos posturas, una de rebeldía, de repliegue, de angustia, desesperación, rebelión contra Dios y cuestionar y que por qué en fin, cuestionamientos que podemos hacer. O quizá que qué será lo que estoy pagando y que por qué a mí, que por qué yo sufro y que por qué una de las posturas que podemos tomar, una de las cosas que frente a las cuales puede ponernos la enfermedad, pero también puede hacernos a nosotros más maduros, hacernos comprender y ver que muchas veces uno va caminando y queriendo llevarse el mundo por delante, trabajos, afanes, cosas. Sin embargo, llega un momento en que la enfermedad nos sienta, nos detiene, nos pone límites, nos hace ver que no somos una máquina, nos lleva a ver que hay cosas que no, en la vida que no son esenciales y que tal vez hemos gastado energía, salud, fuerza tras esas cosas que no son esenciales. Y sí nos puede hacer ver lo que realmente lo es. Entonces, fíjense cómo de una misma realidad que es la enfermedad, tú y yo, cada uno podemos tomar posturas diferentes, un camino o el otro. Podemos tomar una actitud o la otra. Y ahí es importante que entonces nos detengamos, tú y yo, nos detengamos a mirar, a ver la postura que estamos tomando frente a ese proyecto, ese plan de Dios en nuestras vidas y frente a esa realidad de enfermedad que experimentamos en el momento. Por eso tenemos que detenernos y mirar cuál es la realidad, cuál es la postura, cuál es mi actitud en ese momento, frente a ese proyecto de Dios, frente a esa realidad, esa experiencia de dolor que estoy viviendo. Y fíjense que hay dos actitudes que podemos tomar, una u otra, frente a ese momento de dificultad, frente a la enfermedad. El enfermo ante Dios. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios, frente a Él. Ante Dios se lamenta por su enfermedad, como lo expresa el Salmo 38, y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte. O sea, esa realidad de quejarse nos presenta en el Antiguo Testamento cómo el hombre vive la enfermedad de cara a Dios y ante Dios se lamenta por su enfermedad y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte. O sea, se queja de Él, se queja de la enfermedad, se lamenta de esa realidad difícil que vive e implora la curación, como expresa el Salmo 6:3, pero también Isaías 38, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión. Salmo 38:5. También Salmo 39:9 y 12. Cómo la enfermedad se convierte en camino de conversión. Y el perdón de Dios inaugura la curación. Inicia esa experiencia de curación. Salmo 32:5. También Salmo 107:20. Pero también lo expresa el Evangelio de San Marcos 2, del 5 al 12. De manera que
La enfermedad también, fíjense cómo toma ese entorno diferente. Primero, mirar cómo desde el Antiguo Testamento el hombre ahí en esa realidad, en su sufrimiento, en su dolor, la vive frente a Dios, de cara a Dios. Y ante Dios se lamenta de la enfermedad y se queja también, se lamenta en ese momento, se lamenta de su enfermedad y de Él, de Dios, que es el Señor de la vida y de la muerte. Por eso implora la curación, busca de Dios esa curación. Y la enfermedad se convierte en un camino de conversión para el ser humano, para el hombre. Todo esto, claro, en el Antiguo Testamento. Podríamos mirar en tu vida, en tu camino, en tu realidad, cómo tú enfrentas, cómo imploras, cómo encuentras ese camino. Si realmente la enfermedad se convierte en ti, en tu vida, en tu familia, en un camino de conversión. Y cómo esa obra misericordiosa de Dios que te da el perdón inicia el camino de la curación. Ahí en esa experiencia en la que el Señor manifiesta su misericordia, entonces muestra ese camino de, de perdón y de él entonces se inicia, se inaugura esa curación. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal. Así lo veía en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Veía e identificaba la experiencia de una enfermedad misteriosa, claro, así lo expresa, la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal. Una enfermedad misteriosa, dice, se vincula al pecado y al mal. Claro que esa experiencia no es así. Jesús después, en el Nuevo Testamento, ante la cuestión de los apóstoles, le preguntan, Señor, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres para estar así? Jesús dijo, no, ni él ni sus padres. No es no es una consecuencia per se, no es algo automático de está enfermo, fue porque pecó. No, no se vincula directamente. Ya en el Nuevo Testamento Jesús no vincula la enfermedad con la realidad del pecado. En el Antiguo Testamento, sí, el pueblo de Israel experimentaba y sentía que la enfermedad de una manera misteriosa, claro, otra cosa fundamental, la enfermedad de una manera misteriosa. La enfermedad de una manera misteriosa lo veía el pueblo de Israel, lo interpretaba como vinculado al pecado y al mal. Y que la fidelidad a Dios, según la ley, devolvía la vida. La fidelidad a Dios. O sea, cuando tú experimentabas una enfermedad misteriosa, era causa de tu pecado, era signo del mal. Pero ante tu conversión, arrepentimiento, tu cambio de vida, tu experiencia de fidelidad y vuelta de tu corazón a Dios, entonces eso te devolvía la vida. Por eso, yo el Señor soy el que sana. Dice Éxodo 15:26. Yo el Señor soy el que sana. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Así lo presenta el profeta Isaías 53:11. Y finalmente Isaías también anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión, en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Isaías 33:24. Todo esto es la realidad de la acción amorosa, misericordiosa de Dios en nuestras vidas, en nuestro camino. Esa acción misericordiosa de Dios que se vincula, se une a toda la realidad del proyecto de salvación. Pero fíjense cómo esta realidad de la enfermedad, del sufrimiento, podemos tomarlo desde el punto de vista de la vida en Dios, hacia Él, de cara a Él, frente a Él.
pero también poner en Él nuestra esperanza y confianza. Poder reconocer, saber que Él es la fuente de vida, la fuente de sanación, pero que no necesariamente la realidad del sufrimiento, el dolor, es consecuencia de una realidad de pecado o realidad del mal que haya en la vida del hombre, de la mujer. No, no necesariamente. Esa experiencia, ya claro, en el Antiguo Testamento se tenía esta concepción, claro, frente a una enfermedad misteriosa, se tenía la concepción que era consecuencia del pecado o del mal que habitaba en la persona, en el ser humano. Sin embargo, el Señor se nos presenta como ese Dios misericordioso, ese Dios del amor. Por eso, cada una de las experiencias de la realidad del ser humano, su caminar, se va vinculando a esa realidad. La fidelidad a Dios, el permanecer fiel a Él, vivir y abrazar ese proyecto de conversión, porque la realidad de la enfermedad te pone camino a la conversión, te pone camino a esa conversión, de ese reconocimiento de Dios, el santo, el puro, y poder transformar, cambiar la vida, la actitud y experiencia de tu camino. Por esto, todo esto nos lleva a poder ver y poner nuestra esperanza y confianza en el Señor. Por eso decía el profeta Ezequiel, como Dios anuncia, dice, yo soy el Señor, yo el Señor, yo soy el que te sana. Sé que está ahí, que está presente, que está atento. Él es el que te sana, pero también de igual manera el profeta Isaías anuncia ya esa obra misericordiosa de Dios y hace entrever el profeta Isaías que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor de los pecados de los demás, esa transformación de la vida, porque el Señor es el Dios que sana, que salva. Pero de igual manera anuncia el profeta esa obra misericordiosa de Dios, que hará venir un tiempo para el pueblo, para Sión, para hombres y mujeres, hará venir un tiempo, el Señor, un tiempo en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Es decir, va a acoger esa actitud de arrepentimiento, de conversión y va a perdonar y de igual manera va a curar toda enfermedad. Isaías 33, verso 24. De tal manera, mis hermanos y hermanas, que ese proyecto, plan de Dios en el caminar del ser humano, pues está fundamentado en esa cercanía, experiencia de amor y conversión que estamos llamados a dar, a vivir, a testimoniar a lo largo de nuestro camino. Fíjense que todo esto que estamos viendo, estamos hablando sobre esta realidad del padecimiento, el sufrimiento. Y todo esto da pie a que entendamos lo que decíamos al inicio, de que la unción de los enfermos, que con ella, con esa sagrada unción de los enfermos, con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entra en comunicación, encomienda a ese enfermo, a ese que padece, lo encomienda al Señor, lo encomienda a Él, a ese Señor sufriente y glorificado, para que lo alivie y lo salve. Fíjense que son los dos elementos esenciales que estamos viendo, lo alivie y lo salve. Y al final te señalaba claramente esta finalidad que presenta el profeta Isaías, donde anuncia que el Señor va a venir y va a venir un tiempo en que Él va a hacer su obra y va a perdonar todo pecado y va a curar toda enfermedad. Alivie y salve, perdona y cura, perdona los pecados, salva, pero también libera de la enfermedad, cura toda enfermedad. Entonces, anuncia el profeta eso que ya decíamos sobre el sacramento de la unción, que esa es la acción fundamental y la obra misericordiosa y amorosa de Dios que se da a través del sacramento de la unción de los enfermos.
salva porque perdona, limpia del pecado y alivia el sufrimiento, el dolor externo de la carne. Bien, así es, mis hermanos, hermanas. Pues vamos ahora a hacer una breve pausa. Les invito a que no se aparten de la emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, sino que sigan en sintonía con nosotros, sigan ahí con nosotros y continuamos en breve este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. En breve continuamos. Señor mío, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Devolviste la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que cubre mis mejillas y me azota tanta debilidad. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Cuando veo que pendes del madero y tu sangre lo tiñe por amor, siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón. Hoy enfermo, Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz. Yo te ruego, cambies mi cobardía. Al decirte, lo aceptaré, Jesús. Fúndeme en tu dolor, dame fuerza y valor. Sé que sufro, pero tú eres mi calma. Quiero ser, oh Señor, una llama de amor que consuele el dolor de las almas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Y devuélvele la paz a mi alma. Mis queridos hermanos, hermanas, qué bueno que siguen ahí en sintonía, qué bueno que siguen con nosotros, que siguen unidos a esta emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, y a este espacio, conociendo nuestra doctrina católica, espacio importante, y estamos viendo los sacramentos de nuestra iglesia y sobre todo los sacramentos de curación. Ya estamos en el sacramento de la unción de los enfermos. Continuamos viendo entonces, ya veíamos cómo la enfermedad, el enfermo ante Dios. Ahora vamos a ver Cristo como médico. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes, de toda clase, todos los enfermos, son una manifestación
de su compasión, de su misericordia. Mateo 4:24, con un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7:16, y de que el reino de Dios está cerca. Son los signos importantes y señales de la obra de Jesús. Esa expresión de compasión de Cristo, su misericordia, su bondad, sobre todo esos actos de amor que manifestaba hacia los enfermos, en esas experiencias de sufrimiento, de dolor, pero también las múltiples curaciones de Jesús eran signo, eran señal de que Dios había visitado a su pueblo, de que Dios estaba con ellos, de que ese reino de Dios estaba cerca, como lo anunció él en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 13-15. El plazo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. De manera que esta experiencia de vida, este anuncio del reino y esta obra de redención que realiza Jesús, es todos estos signos prodigios, pues todo esto manifiesta esa llegada del reino de Dios, ese reino de Dios que está cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Marcos 2:5-12. Recordemos aquella experiencia de aquel que estaba ahí y Jesús le dijo simplemente, anda, tus pecados te están perdonados. Y empezaron a murmurar, a decir, pero ¿quién es este? ¿Y cómo es posible? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y empezaban a murmurar. Y Jesús se dio cuenta que estaban murmurando. Entonces, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? O decirle, levántate, coge tu camilla y vete. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder también para perdonar. Entonces les digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. De manera que la experiencia de la obra de Jesús, su compasión, su bondad hacia los enfermos y sus numerosas curaciones que hizo de toda dolencia, de toda clase de mal, de todo sufrimiento, era una manifestación de que Dios en persona había visitado a su pueblo, pero también de que el reino de Dios estaba cerca. Pero también es una manifestación de su poder, de su grandeza, que no se limita solo a una experiencia de curar a un enfermo. No se limita a esto, sino que también manifiesta la obra del poder de curar, sino que vino también a perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, a curar alma y cuerpo. Él es el médico que los enfermos necesitan. Marcos 2:12. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, dijo Jesús. Yo no he venido a buscar y a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, fíjense, mis hermanos, hermanas, vuelve a recalcar lo que es el sentido de el sacramento de la unción de los enfermos. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque muchas veces en nuestro caminar tenemos desenfocado el sentido de este sacramento. Es un sacramento de curación. Vuelve a recalcarse el sentido de este sacramento, como la experiencia de Cristo como médico, su compasión, su gran obra de amor, se va manifestando en el camino y muestra que Jesús no solamente tiene poder para curar, sino también para perdonar los pecados, es decir, para salvar y sanar, alivia y salva, alivia y salva, sana y salva. Que ya decíamos, y esa es la obra del sacramento de la unción, que sana físicamente y salva espiritualmente.
Entonces esto se manifiesta y señala claramente que esa compasión de Jesús hacia todos los enfermos, hacia todos los que sufren, todo esto llega hasta a identificarse con ellos. Es una experiencia plena de Él, de su bondad. Esto nos muestra que Él vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo, curar física y espiritualmente. Y nos muestra que Él es el médico que necesitan realmente los enfermos. Y ya esto lo habíamos visto en esa obra de amor y misericordia que vino a realizar a través de sus múltiples milagros. Por esto, su obra de amor es redentora del hombre total, en cuerpo y alma. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos, a identificarse con los que sufren. Estuve enfermo y me visitaron. Mateo 25:36. Jesús se identifica con los que sufren, con los enfermos, y así lo expresa. Estuve enfermo y me fueron a ver. Ay, ¿cuándo hicimos esto? Cada vez que lo hicieron con uno de esos humildes hermanos, conmigo lo hicieron. De manera que Él se identifica con los que sufren, se identifica y se hace uno con ellos. Por eso su gran bondad, su gran misericordia. Por eso su compasión hacia todos los que sufren es tan grande que llega hasta identificarse con ellos. Cuando expresa que estuvo enfermo y lo visitaron. Su amor de predilección para con los enfermos no se, no se ha cesado. Ese amor, esa predilección por los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos. No se detuvo con él, con su muerte y resurrección, no. Eso no se ha cesado a lo largo de los siglos, ese amor de él. Él suscita la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en el cuerpo o en el alma. Y esa atención dio origen entonces a infatigables esfuerzos para aliviar a los que sufren. De manera que su amor está siempre presente, está siempre ahí. Su amor y predilección para con los enfermos no se ha terminado, no ha cesado, no se para, no se detiene. Incluso a lo largo de los siglos se ha ido prolongando y manifestando esa experiencia de amor y predilección para con los enfermos. Y va suscitando cada día la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren, hacia todos aquellos que están enfermos, aquellos que en su cuerpo, en su alma están abatidos. Y esta atención entonces da origen a infatigables esfuerzos por aliviar a aquellos que sufren. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Marcos 5, 34, 36. También Marcos 9, 23. Pide la fe, pide ese acto de confianza en Él. De igual manera, él se sirve de signos para curar, para salvar, e imposición de manos, por ejemplo, utiliza saliva, imposición de manos, en fin. Marcos 7, 32, 36. También Marcos 8, 22, 25. Usa barro, pero también ablución, como lo expresa en Juan 9, 6 y siguientes. O sea, utiliza signos
primero pide el acto de fe, pide el acto de fe, de confianza del enfermo, de confianza en él, pero también utiliza signos, señales para curar, para devolver la salud. Claro, todo esto es simplemente para hacer ver la obra de Dios a través de sus signos, señales. Utiliza la saliva, utiliza eh, la imposición de manos, utiliza el barro, ablución, en fin, diferentes signos. Los enfermos tratan de tocarlo. Marcos 1:41, también 3:10 y 6:36, 56. Los enfermos tratan de tocarlo. Muchos querían tocarlo aunque sea el borde del manto, pero también todos los que los tocaban quedaban curados, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Lucas 6:19. Así en los sacramentos, Cristo continúa totalmente tocando, sigue tocándonos y sigue tocándonos para sanarnos a través de los sacramentos. Por eso los enfermos trataban de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. De igual manera, así mismo, de esa misma manera, a través de los sacramentos, Cristo continúa haciendo esta obra. Él continúa tocándonos y tocándonos para salvarnos, para sanarnos y salvarnos. Sigue haciendo esta misma obra ayer, hoy, la seguirá haciendo siempre. Esa obra de Él, esa obra de sanación y salvación que quiere realizar a lo largo de nuestro caminar. Conmovido por todos y por tantos sufrimientos frente a aquellos que sufrían, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus sufrimientos, hace suyas sus miserias. Él no solo se deja tocar. Entonces Jesús está ahí simplemente, por decirlo de una forma así como estática, sin compasión. No es como esa estatua que tú puedes ir y va y toca, pero ella que sigue, está inerte, que no siente tu sufrimiento, tu dolor. No. Por eso los enfermos trataban de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los curaba a todos. Y él, conmovido por tantos sufrimientos, él no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas a sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, dice Mateo 8:17. Pero también lo expresa Isaías 53:4, ya lo había anunciado desde antiguo. Él no se hace indiferente, no se queda ahí estático, sino que contempla tu realidad de sufrimiento, dolor. No curó a todos los enfermos. Él no curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical. Anunciaban la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. Es un anuncio, es una experiencia. Por eso los hechos y curaciones de Jesús son actos que se dan de manera como fruto de la expresión de una fe, una actitud de confianza, de seguridad. Pero también se dan en el contexto de una aceptación de Él como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, aquel que redime, que libera, que salva, que sana, que salva.
Por esto, cada una de esas expresiones y manifestaciones son simplemente una expresión de la obra de Él, de la obra de Cristo. Y claro, la misión de Él no era simplemente curar a todos los enfermos. Él no curó a todos, seguían habiendo enfermos. Sin embargo, sus curaciones eran un signo de la venida del reino de Dios, ese reino que había de venir. Sus milagros, sus curaciones anunciaban ya una curación más radical. Anunciaban la victoria del pecado sobre la muerte. Anunciaban lo que iba a ser su muerte y su resurrección. En la cruz, Cristo tomó sobre él todo el peso del mal. Isaías 53, 4, 6. Ahí en la cruz. Ahí abrazó y asumió todas las realidades del mal, todos los signos y realidades del mal. Abrazó todos esos signos, todas esas señales, todas esas expresiones. De manera que esos milagros de él, esas curaciones de él, eran ese anuncio de la victoria de él, de cómo iba a derrotar toda realidad del mal, del pecado y de muerte por su Pascua, por su resurrección. Por eso, esa realidad de su entrega, de su muerte por nosotros. En la cruz, Él tomó todo el sufrimiento del hombre, asumió todo el mal, todo el peso del pecado. Él cargó sobre sus hombros nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Dice Isaías 53, 4, 6. Todas las realidades del mal. Y así quitó el pecado del mundo, como expresa Juan 1, 29. Por eso, del que la enfermedad es signo, la enfermedad es sino una consecuencia, no necesariamente del pecado. Porque Él quitó el pecado del mundo. Él quitó el pecado del mundo. Por esto, por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Y desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. La realidad de la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, nos lleva a esa realidad de unirnos a Él, de identificarnos con Él. Fíjense, mis hermanos, hermanas, cómo se nos va presentando que esa experiencia, la pasión, la muerte de la cruz de Jesús, ahí Él dio ese sentido nuevo a lo que es el sufrimiento, un sentido nuevo al sufrimiento desde su cruz. Por eso, la realidad de la enfermedad, del sufrimiento, el padecimiento, el dolor, debe de cada día configurarnos con Cristo, configurarnos con Él y unirnos a su cruz, a su pasión redentora. ¿Cómo hacer de ese sufrimiento, ese dolor, una experiencia de redención? ¿Cómo identificar y unir ese sufrimiento, ese padecimiento que voy cargando? ¿Cómo unirlo, identificarlo con Cristo? Solo contemplándolo a Él, solo mirando su sufrimiento, su dolor a través de la cruz, a través de su realidad, su martirio, su sufrimiento. Y con Él, y como Él, darle un sentido nuevo a ese tu padecimiento, tu sufrimiento. No como decía al principio, no como decíamos ahorita, al inicio,
no como esa realidad de martirio, de dolor, de sufrimiento. No identificar ni ver la enfermedad, esa realidad de como esa angustia, ese repliegue, eso que nos lleva hacia nosotros mismos. No ver la enfermedad del sufrimiento como eso que me lleva a la desesperación y a la rebelión contra Dios, no. Ver ese carácter redentor, ver esa realidad de gracia, de conversión. ¿Cómo puede ayudarnos entonces la experiencia de la enfermedad? Pues cómo puede ayudarnos a discernir en la vida, poder descubrir y ver cuáles son las cosas esenciales, cuáles son las cosas importantes a las que yo debo aspirar y cuáles no. Es aprovechar esa oportunidad, es poder desde el sufrimiento y el dolor identificar mi vida con Cristo, es identificarme con Él, es poder ver entonces cómo Cristo por su pasión y cruz, su pasión y muerte en la cruz, nos lleva y nos da sentido, un sentido nuevo al sufrimiento. Cómo desde ahí, desde ese momento, desde ese entonces, estamos llamados a configurarnos con Él y a unirnos a su pasión redentora. Bien, mis hermanos, hermanas, fíjense qué hermoso esto que estamos tratando, esto que se nos está presentando, sobre la realidad de la enfermedad, del sufrimiento, pero también sin perder de vista la obra redentora y misericordiosa de Dios, que a través del sacramento de la unción realiza, que alivia y salva, que lleva esa realidad de sanación y salvación desde la realidad de la unción. Por eso este sacramento es de curación de suma importancia en nuestra vida cristiana. Pues vamos a concluir, mis hermanos, hermanas, ese espacio. Vamos a terminar esta experiencia de formación, este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Demos gracias al Señor porque Él ha estado con nosotros en nuestro caminar. Demos gracias a Él porque siempre nos sostiene, nos acompaña, porque Él está de nuestra parte, Él es nuestro guía, nuestra luz, Él es nuestra fortaleza. Agradezcamos al Señor que también va bendiciendo y acompañando nuestras familias. Derrama, Señor, tu bondad y amor en nosotros. Sigue haciendo tu obra de amor en nuestras vidas. Sigue transformando y tocando cada uno de los corazones, cada uno de aquellos hombres y mujeres que aún en momentos difíciles van confiando y esperando en ti. A todos nosotros, Señor, derrama en nuestras vidas y en nuestras familias tu bendición. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos, hermanas, concluimos ese espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. El Padre Isidro Bautista desde República Dominicana ha estado con ustedes. Feliz día. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo, católico soy. Sacramentos de vela en mano y procesión, del Evangelio, la iglesia viva y tradición.
Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, latinoamericano. Latinoamericano. Soy de los que viven una eterna Eucaristía. Soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica. Cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil. Cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay. Los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.